No estará marcado por las elecciones, pero en el contexto de pandemia. Cambiará la forma de hacer campaña, de llevar la propuesta al electorado y la forma de votar. En medio de todo esto, en Salta ya se trabaja en la reforma constitucional y previamente se suspendieron las PASO provinciales. Por otro lado, se conoció que el voto electrónico de las elecciones salteñas del 4 de julio costarán 321 millones de pesos, según estableció el Tribunal Electoral de la provincia. Con todas estas cartas sobre la mesa, hoy en Informate Salta analizaremos la política desde varias aristas. Y en este periodo de más de un año debe haber hecho 3, 4 apariciones como mucho públicas, alguna nacional recientemente, y lo que me parece es que por lo menos en Salta le va a costar bastante. Le va a costar bastante poder volver, reflotar su imagen dentro de lo que es la política. Creo que ni siquiera hablar de lo que puede ser un trabajo de militancia o dirigencia, porque también dejó... Unos candidatos volverán, a concejal también, que tuvieron muchos años. No, además en el históricamente gobierno. en Salta nos ha ocurrido con varios casos. No tengo recuerdo de algún dirigente actual que no hayamos visto antes. Nunca digamos. hay un imposible. Sí, muchos incluso que hablan de ser la nueva política, cuando uno empieza a desollar un poquito el tema, son la vieja política. Y de alguna manera también se pensaba que quizás podíamos pensar que podía anunciar o que podía hablar de la convención constituyente, pensando en el marco de la reforma constitucional, y también lo dejó bastante lejos o se posicionó bastante lejos de esta situación, y solamente dijo al último que él, haciendo una metáfora y una comparación con todo lo vinculado al fútbol, que en una selección no lo habían convocado, que en este caso a él en su elección a presidente, a vicepresidente, no lo habían convocado a la gente, por eso no aspiraba a ningún cargo. Pero... Claro, pero si me vuelven a llamar ahí estaré. Entonces, dando una base clara de que a él le sigue interesando la política nacional, lejos de todo lo vinculado a la política provincial. Tal cual. ¿Cuál fue tu impresión, Daniel, al verlo? Bueno, noté Urtubey siempre ha sido hábil mediáticamente, muy hábil, eso es indudable. A diferencia de los últimos periodos de su campaña presidencial, en donde uno veía a un Urtubey que hacía un uso exagerado de palabras para decir pocas cosas. Y en realidad eso tenía que ver, decía yo en ese momento, aunque el espacio que estaba formando no tenía espacio en la sociedad. Hoy lo vi otra vez muy hábil mediáticamente, pero con un tinte muy académico. Muy académico. Dijo que estaba estudiando. Yo no goberné nunca en una pandemia. Sería, me parece irresponsable dar consejos de cómo hacer. Yo ya tuve mi oportunidad de hacerlo, hice todo lo que pude, puse toda la pasión, toda mi energía y le dediqué muchos años en mi vida a esto. Si ahora hay otro haciéndolo, lo único que va a tener de mí es apoyo, sea quien sea, y me critiquen, no me critiquen, les guste lo que yo hice o no les guste. Cada vez que yo pueda ayudar al gobierno de Salta, provincial, municipal y a cada uno de los intendentes de la provincia, lo voy a hacer. Lo hacía de gobernador y lo voy a hacer ahora también. Me imagino que no le debe ser cómodo a Urtubey hablar de cómo reestructuró la deuda provincial cuando básicamente es deuda contraída por él. No conozco políticos que tengan en su agenda, digamos, hablar mal de sí mismo. Pero, insisto, creo que... Y aparte hay algo que no sé si es inédito en el país, pero sí singular. Creo que también devuelve una amabilidad. Porque el gobierno provincial, el actual, nunca habló de la pesada... Por lo menos el gobernador evitó hablar durante este año y chirolas que vamos de la pesada herencia. ¿Así es, Gustavo? Sí, yo también creo eso. Son creencias, no son verdades comprobadas, científicas comprobadas, reveladas, pero sí creo que no solamente eso, sino que tácitamente o habrá sido verbalizado, no lo podremos saber, hay como un pacto de no innovar, de no decir nada y de respetuosidad plena, ¿no? Bueno, y en ese marco me parece que uno de los ejemplos es todo lo que sucedió con el Partido Justicialista, el cambio de autoridades, el de poder apartarse él y dejar como presidente interino a Pablo Cosiner en su momento, después, bueno, este año con todo el cambio que hubo dentro del Partido Justicialista con la organización nuevamente de la CAP,
con la organización de la presidencia, la salida de Pablo Cosiner. Nunca hemos visto un Juan Manuel Urtubey que esté poniendo como piedras en la rueda para que el partido más importante de la provincia no pueda volver a organizarse o armarse en base a la logística del gobierno provincial. Porque hay monólogos que en alguna medida concatenados, pero eso no es diálogo. Y creo que en la Argentina falta diálogo, que en la Argentina falta entender que si vos pensás distinto a mí, yo no te tengo que tolerar, yo lo que te tengo es que aceptar. El tema es la aceptación. La administración de la economía es mucho más compleja que la buena o mala acción de un ministro. El problema es que el contexto argentino conspira en contra de ese trabajo. Nuestra inflación mensual es más alta en un mes que en un año en casi todos los países de Sudamérica. Creo que el problema de Urtubey en el año 2018, 2017, 2018, 2019 es una mala prognosis. Es decir, lo que los griegos cuando hablaban de prognosis decían, bueno, tenemos que más o menos intuir qué va a pasar de acá a 3 años y a partir de eso nos montamos en esas tendencias y vamos operando en la realidad. Evidentemente ellos se convencieron de que la ancha avenida del medio podía ser una realidad y no lo fue. Y claro, vos me podrás decir, bueno, pero lo estás criticando con el diario del lunes. Yo diría que no, porque cuando él hablaba de eso, muchos decíamos, no va a haber ancha avenida del medio. O sea, se podían percibir en la realidad, cosa que la grieta se iba a consolidar. Lo acompañaba, como decía también Daniel, era justamente un frente en donde estaban los renovadores, en donde estaba el Partido Justicialista, donde teníamos otros pequeños partidos. Y en este caso ese frente desapareció totalmente con la nueva elección a gobernador y el nuevo orden político que le dio Gustavo Sáenz, en donde se armaron, en donde inclusive el Partido Renovador directamente salió del frente oficialista y se armó en un frente opositor. Entonces, de alguna manera, en esta transición política es donde Juan Manuel Urtubey tiene que volver a encontrarse desde dónde. Pero vuelvo a repetir esto, su idea no es estar vinculado a la provincia de Salta. Creo que su idea es, y sigue como fijo en esa meta, en seguir trabajando en política nacional. A través de las universidades privadas con las cuales venimos trabajando, fuimos consiguiendo un cupo de becas y vamos juntando oferta académica con demanda de sectores emergentes. Ahora estamos trabajando puntualmente en un proyecto a través del foro que para mí es central. Es cómo nosotros generamos condiciones para que el sistema universitario pueda trabajar en investigación y desarrollo, en I+D. ¿Por qué estoy trabajando en eso? Porque cuando nuestros chicos que hoy están en jardín de infantes o en primaria tengan que ir a laburar, esos chicos van a tener que tener un nivel de inclusión en términos de lo que es la economía del conocimiento y la economía digital muy superior a la que tenemos nosotros. Creo que si vamos a hablar en términos futbolísticos respecto, como lo hace Urtubey, un gambeteador espectacular, y además una gambeta lustrosa, ¿no? Una gambeta brusca, sino que se hace notar muy elegantemente. Y además creo que es algo acertado, es decir, se nota, tenemos que decir, es una persona con formación, es una persona que sigue formándose, es un político que tiene cierto nivel, con diferencias, ¿no? Muchísimas, pero creo que Urtubey debería ser a Salta, tal vez, en el corto o mediano plazo, algo como un Sanguinetti en Uruguay, ¿no? Una persona que, bueno, acumula experiencia, le fue más bien o menos bien,